Desde el 8 de octubre, el precio del petróleo WTI comenzó una lenta pero constante trayectoria bajista que se agudizó con fuerza en los últimos días. Si en esa fecha rondaba los $50 el barril, a esta altura se cotiza más cerca de los 37 y con clara trayectoria sigue a la baja. Un descenso donde nuevamente la sobreoferta es la clave, al igual que en otros commodities y donde la OPEP no ha sabido o quizás no ha querido intervenir. Queremos analizar este fenómeno y por eso nos acompaña Nelson Muñoz, geólogo de la Universidad de Chile y también asesor senior de Origin Energy. Nelson, gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Como lo decíamos en la introducción, entonces acá la sobreoferta, al igual que en otros commodities, es la clave para entender esta racha a la baja del precio del petróleo. Efectivamente, a partir de la reunión de la OPEP, muchos esperaron que hubiera una decisión para reducir la oferta, lo que ha hecho normalmente la OPEP en los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, no ocurrió así. La OPEP decidió continuar con la producción y eso significa aún más petróleo en el mercado y aún menos precio en el barril de WTI, también el de Brent y también de la canasta de la OPEP. Para entender un poco, la OPEP produce más o menos unos 30 millones de barriles al día. Se habla en el mercado de un exceso a veces de 1,5 millones al día o de 2 millones. Eso, ¿cuánto es del total de producción en el mundo para entender también la importancia y la fuerza que tiene la OPEP? Sí. La OPEP produce actualmente un 35% de la producción mundial de petróleo. Y lo que ha ocurrido normalmente en los últimos 25 o 30 años es que ellos han tenido la capacidad de regular la oferta, poniéndose de acuerdo en reducir la oferta proporcionalmente en todos sus miembros, los 12 miembros. O sea, por definición es un cartel. Es un cartel. El petróleo siempre ha sido un cartel. Desde el 50 al 60 o desde el 1940 a fines de los 60 fueron las 7 hermanas, compañías multinacionales que se ponían de acuerdo para controlar la oferta, controlaron más del 87% de la producción mundial de petróleo. Y a partir del año 70-73, la OPEP ha regulado la oferta. Hoy día la situación cambió. Y cambió básicamente porque hay nueva producción en el mercado. Y esta que viene principalmente del petróleo no convencional como resultado de nuevas tecnologías. Sí, es algo que quiero ahondar con usted, Nelson, pero quiero invitar a la gente que nos está viendo a que veamos con una gráfica cómo ha ido evolucionando a la baja el precio del petróleo WTI y también del Brent, que son los dos indicadores más comunes en el mercado. Partimos entonces con el WTI, que es de Western Texas. Vemos entonces que el 8 de octubre estaba, como decía en la introducción, cerca de $50 el barril, 49,51 centavos precisamente, y de ahí en adelante constantemente a la baja. Por ejemplo, ya el 13 de noviembre estaba en $40,64 la libra, y en los últimos días vemos ahí la baja también pronunciada. 6 de diciembre estaba en $40, 7 de diciembre, es decir, este lunes en 37, y ayer 9 de diciembre también se mantenía en 37. Ahora veamos qué es lo que pasó con el Brent, que es el que se transa en Europa y que se usa en esa región como referencia. Si el 8 de octubre, la misma fecha, estaba en $53 el barril, poco a poco fue bajando para llegar al 9 de diciembre, es decir, este miércoles en $40,11 la libra y también cotizándose a la baja durante este jueves. Hablábamos entonces, Nelson, que esto se ha producido por una sobreoferta determinada por la OPEP. ¿Por qué la OPEP, si quiere vender su petróleo, produce más de lo que estaba haciendo antes, baja su precio? Eso es algo que suena algo ilógico, porque si yo quiero vender algo, quiero que se venda al precio más alto posible. Siempre que tengan la capacidad de ponerte de acuerdo. Son 12 miembros que están viviendo situaciones muy distintas, los principales productores. Por ejemplo, en Libia la situación interna es bastante inestable, no son capaces de reducir la producción, menos ingresos, dependen mucho del petróleo. En Venezuela lo mismo. Venezuela no está en una condición de reducir su petróleo porque sus ingresos dependen del petróleo. Claro. Por otro lado, tenemos Irak, que necesita financiar sus problemas internos, la guerra, y necesita una producción de crudo estable. Y otro elemento importante es Irán. Irán está saliendo al mercado con nueva producción, se está terminando el embargo de Irán y se amenaza con poner 1,5 millones de petróleo más en el mercado, lo que ahondaría más, diría, el control o la incapacidad de controlar la OPEP, la oferta. Y en este caso el precio uno lo debería esperar aún más bajo. Y de hecho no se pusieron de acuerdo en la última cumbre de la OPEP y la próxima es en junio de 2016. ¿Usted cree que tampoco se van a poner de acuerdo o quizás no quieren ponerse de acuerdo en esa próxima fecha? Yo creo que por primera vez la OPEP no existe un cartel suficientemente fuerte, organizado para controlar la oferta. Esa es la situación
de la OPEP hoy día, y yo creo que es por primera vez en la historia del petróleo desde 1940 en donde no existe un cartel con capacidad para regular la oferta. Ahora, tenemos claro también que hay otra producción como resultado de una década de precios muy altos que está en el mercado, que es la producción de petróleo no convencional, producto de nuevas tecnologías y que está siendo generado principalmente fuera de la OPEP. De hecho, nosotros comentábamos hace algún tiempo, cuando usted vino acá a Agenda Económica, que precisamente el ingreso de esa tecnología provocó los precios que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque el OPEP dice, tenemos tanta capacidad, tenemos tanta reserva y también tenemos tanta espalda financiera que hagamos una cosa, produzcamos, hagamos que baje tanto el precio del barril del petróleo como lo vemos ahora, que le va a ser inviable a esa nueva tecnología producir a esos niveles. O sea, están jugando un poco a bajar los precios para sacarlos del mercado. ¿Eso es algo que ha dado resultado, Nelson? También hay algo de eso. Arabia Saudita piensa que al mantener los precios bajos sacaría del mercado a aquellos productores caros. Pero también es cierto que la tecnología, una vez inventada, se adapta. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí?, existiendo una tecnología, aquellos que tienen la tecnología en el mercado no quieren sacar esa tecnología porque les genera beneficio. Entonces, también en esta situación de estrés de precios internacionales, los generadores de tecnología en Estados Unidos se están adaptando para mantener la producción, lo que implica que aquellos precios que eran necesarios para producir económicamente aquellos yacimientos no convencionales, hoy día son más bajos. Están reduciendo margen. Están reduciendo su costo y por lo tanto aún lo que esperaba la OPEP, que salieron del mercado aquellos productores caros, no lo están haciendo. Pero también están dispuestos a reducir los beneficios, los márgenes de beneficios para así mantenerse en competencia. También hay algo de eso. Y entonces tenemos los no convencionales en Estados Unidos, pero también la gran explotación de petróleo no convencional en agua ultra profunda, que también es un elemento. Brasil, por ejemplo. Brasil produce 3 millones de barriles hoy día, pero el costo de producción es bastante alto. Estamos seguros que muchos yacimientos hoy día a esos precios no son rentables, pero la política de Brasil es seguir produciendo. Entonces, hasta el momento nadie ha salido del mercado. Nosotros vemos cómo ha sido la tendencia a la baja en los últimos 2 meses del WTI y el Brent. De hecho, yo estaba viendo durante este jueves, durante gran parte del día, ambos indicadores también están bajando aún más. El WTI en $36, el Brent en 38,5 el barril. ¿Uno cree que esta tendencia se va a mantener? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cuáles son sus expectativas? Yo creo que hay 2 señales para responder a esa pregunta. Primero, ¿qué está pasando en la actividad para desarrollar los yacimientos no convencionales? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el diciembre del 2014 al diciembre de 2015, el 60% de los equipos de perforación abandonaron la actividad. 60%. Eso es un indicador de que la producción de productores no convencionales va a ir bajando. O sea, que la OPEP está teniendo efecto de la estrategia. Hay un efecto. ¿Por qué? Porque los costos de producción en muchos de esos yacimientos son del orden de $60, $70 el barril. Y a $40 obviamente no es rentable. Por tanto, eso ya es una señal. Ahora, ¿cuánto dura? Es el tema. Bueno, queda todavía la entrada de Irán. Rusia, por ejemplo, aumentó la producción en 400.000 barriles día en los últimos 7 meses, también aportando a la sobreoferta. Es decir, monitoreando lo que pasa con la producción no convencional en Estados Unidos, que es importante, son 4 o 5 millones de barriles, monitoreando lo que va a hacer Irán, si va a poner más petróleo en el mercado, y viendo lo que puede hacer Arabia Saudita, que es el único que puede actuar en la práctica, en la OPEP. Van a ser los indicadores que van a determinar cuál es la tendencia. En principio, en los próximos meses, uno podría esperar menos precio. En 12 meses a 24 meses debería ser al alza. ¿Usted piensa que el próximo año podríamos ver que lleguen a $30 el barril o eso ya es mucho? Yo creo que en los próximos meses incluso podríamos ver alrededor de los 30. Pero en el mediano plazo, hablamos de 12, 24 meses, yo creo que el precio del barril debería volver a los 50, 70. Esa es, viendo la tendencia. Ya vemos que algunos productores no convencionales están reduciendo la producción. Ya vemos que la actividad de perforación en el mundo está reduciéndose. Por lo tanto, deberíamos tener un impacto en el mediano plazo. Debería haber un efecto rebote entonces en el mediano plazo. Sí. Bueno, eso vamos a tener que verlo entonces, lo seguiremos muy atentamente acá en Agenda Económica. Nelson Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y con este análisis de la tendencia a la baja que hemos visto en el precio del petróleo, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.